Tu casa lejos de casa también te ofrece noches de diversión, tardes de diversión. Cuéntanos un poco de eso. El Bar Amarras está desarrollando conceptos específicos para el entretenimiento. Los días jueves tenemos un concepto de karaoke asistido, donde tenemos un cantante mujer y un cantante hombre para que acompañen a todos los que quieran interpretar una día y se animen al karaoke asistido. Abrimos prácticamente desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y los viernes tenemos un concepto de noches de salsa con la maestra que viene específicamente y el grupo en vivo. Y los sábados estamos ahorita teniendo en desarrollo lo que son conceptos musicales. Ahorita tenemos en las presentaciones a lo que son las divas y los esperamos en el Bar Amarras para que vengan a disfrutar con nosotros. Hotel Quinta Edén presenta. Y hablé con el gobernador. Le dije, gobernador, creo que es importante que las embajadoras vayan a un lugar donde la gente asiste comúnmente, que es el mercado. Ellas son parte de lo nuestro y tienen que darse esa oportunidad. Y me acepta el gobernador. La experiencia que me ha dado el poder darle a las embajadoras o aquella que me da la oportunidad de poderla preparar es solamente compartir lo que yo he aprendido y lo que la experiencia me ha dado durante más de 40 años. Mi primera flor tabasco fue Claudia Fernández Balboa. Yo hablo en el discurso de las embajadoras o de las niñas, de las señoritas, las chicas que vendrán con los ojos llenos de ilusión por las que se fueron, por las que ya no están. Lo tienen que sentir y yo trabajo con sus ideas. Yo les doy formato a sus ideas. Pero al final revisamos, vemos, ensayamos y sobre todo que sientan ellas que estar frente a un público no solamente es una experiencia extraordinaria, eso les va a permitir a ellas en el futuro hacer mujeres con más valentía de la que ya tienen, con más fortaleza de la que ya tienen. Bienvenidos a Platicando con Lauramas. Aquí caben todas las historias. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con Lauramas. En esta ocasión, de verdad que se van a deleitar del personaje que tenemos en esta charla muy especial. Una mujer que es puro corazón, que es promotora cultural, que es una artista, que es una maestra, que ha dejado huella, por supuesto, en este certamen de la Flor Tabasco, con su esencia, su carisma y todo lo que ha aportado a la elección de la Flor Tabasco. Mi querida Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Bienvenida. Ay, Marta, me da muchísimo gusto estar contigo y estar con tu público. La verdad que es un privilegio estar sentada y platicar un rato con Lauramas. Eso, mi querida Claudia, qué gusto me da, porque sé que eres pionera de muchas cosas que hoy en día tiene el certamen, desde el tiempo que tú estuviste al frente de la coordinación de embajadoras. Sí, mira, a mí me invitaron la primera vez a participar en la Flor Tabasco en el 2004. Quiero decirte que lo de la Flor Tabasco, la feria y todo esto que tanto nos apasiona a los tabasqueños, yo lo he vivido toda la vida. Sí, claro. ¿Por qué? Porque mi mamá también fue una gran promotora, no solamente cultural, sino de la feria, una mujer que se preocupaba porque la feria tuviera el arraigo, fuera esa identidad que cada año con entusiasmo los tabasqueños reiteramos, ¿no? Que nos sale del corazón el ser tabasqueño. Y ella misma fue impulsora de muchas cosas que hoy se hacen. Una de ellas es Huéspedes Distinguidas, a petición del Club Amigos de la Ciudad de Villahermosa, que presidían mi papá y mi mamá. En los años 80 le solicitan al presidente municipal que las nombren huéspedes. ¡Wow! Y ahí es el primer... y que participa todo el cabildo, ¿no? Exactamente, y está en un acta. En un acta de cabildo, ahí consta que el Club Amigos de la Ciudad de Villahermosa, presidido por Juan Antonio Gómez Vargas e Hilda del Rosario de Gómez, solicitan al cabildo y al presidente municipal que se distinga a las embajadoras de la Feria Tabasco.
Esa es una promotoría que hizo mi madre. La otra gran promotoría fue el que se nombrara la señorita Elegancia y la señorita Fotogenia en la elección de la flor. También una promotoría de mi mamá fue que se nombrara a ese espacio del centro de convenciones que no tenía como una razón, la Sala de las Flores, que después fue replicado por todos los municipios. Pero esas son las aportaciones que mi mamá, dijéramos, a la feria le puso, ¿no? Claro. Fue su aportación. Sello. Así es. Aunque poco se ha reconocido, la gente no lo conoce, no sabe, ¿no? En el caso mío específicamente, yo llego a la elección, a todo este asunto de la flor Tabasco en el 2004. Y de ahí, en el 2007, me invitan nuevamente con un nuevo gobierno a estar dentro de esta capacitación y de que se coordinara a las embajadoras. Ya existía una especie de coordinación, pero no se había hecho por escrito ni se había arrastrado el lápiz, como decimos comúnmente, que se pusiera qué hacía cada quien, quién era el enlace, quién debería los protocolos de tener exactamente la responsabilidad in situ con las embajadoras y que todo lo que ocurriera alrededor de ellas tuviera obviamente pues una proyección, ¿no? Que su capacitación estuviera al 100. La capacitación cambió, quitamos en aquel momento varias cosas que no pensamos que fueran relevantes e hicimos lo que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Y yo introduje, a pesar de que en ese año 2004 quien hace la coreografía es la maestra Rosa del Carmen Dehesa, una maravillosa maestra de folclore, no había, se les explicaba a las embajadoras, pero no había una clase específica que se le dijera de la importancia del traje regional. Y yo introduzco en mis capacitaciones el traje regional. Yo las llevo por primera vez a las embajadoras al mercado Pino Suárez. ¡Wow! Después de la inundación. Sí, claro. Renuevan el a darse el baño de pueblo, como quien dice. Pero fíjate, que a mí siempre me parecía que las embajadoras estaban muy lejos de la gente. Como un pedestal, ¿no? Ajá, muy lejos de la gente. Viene la inundación, todos sabemos lo que pasó, se renueva el mercado Pino Suárez, se reinaugura el mercado Pino Suárez. Voy a esa reinauguración a cantar Mercado de Villahermosa a las 5 de la mañana, me acuerdo perfecto. Y en ese momento a mí se me ocurre, estamos hablando ya del 2009, sí, porque no hubo feria en el 2008. Ajá, ¿sí? Efecto. En el 2009 se canceló ya después de la imposición de bandas. Y estábamos en el 2009, que es cuando reinauguran el mercado Pino Suárez a como estaba antes. Y a mí se me ocurre, ¿por qué no traerlas? Y se acerca a mí el que era de los locatarios, de apellido Corso, ahorita no me acuerdo de su nombre. Oye, Claudia, ¿cómo estás? Que no sé qué. Oye, fíjate que a nosotros nos gustaría que quizás trajeran a las embajadoras. Y nadie les hacía caso. Ay, mi vida. Entonces, lo platiqué con la entonces secretaria de Turismo, no estaba muy convencida y hablé con el gobernador. Le dije, gobernador, creo que es importante que las embajadoras vayan a un lugar donde la gente asiste comúnmente, que es el mercado. Ellas son parte de lo nuestro y tienen que darse esa oportunidad de convivir con la gente, con los locatarios, con la gente que va a su compra. Y me acepta el gobernador. Y me dice, dalo por hecho. ¡Wow! Entonces la llevamos la primera vez a las embajadoras al mercado Pino Suárez. De ahí ya las chicas, las mismas chicas de los municipios en los años venideros, ya ellas también van al mercado, ya las siguen llevando. Quisimos que fueran precisamente más informales, pero siempre cuidando algo de su vestimenta, y pusimos también de moda que se pudieran poner la blusa de tabasqueña
con un Jeans. pantalón o con un jeans, ¿no? Ujú. Y se veía precioso y se ha visto precioso, siempre muy arregladas y todo con sus 2 flores y vámonos al mercado Pino Suárez a convivir con la gente. De las Lo que nuevas se hace- aportaciones de Claudia Cecilia, continuando la tradición, por supuesto, de nuestra querida Hilda de Rosario de Gómez, también toda una institución promotora cultural Así para es. quienes no conocen, porque estas nuevas generaciones Sí, no, porque no conocen, pero Claudia es una segunda generación que impulsa la cultura, pero ya en otros horizontes tú, siendo también maestra de lo que es los discursos de las embajadoras, sí, claro. la dicción, todo La oratoria, porque todo lo que es la proyección escénica. como comunicadora Así es. que eres, Como comunicadora y como ejecutante en la declamación, porque Claro. a mí la experiencia que me ha dado el poder darle a las embajadoras o a aquella que me da la oportunidad de poderla preparar es solamente compartir lo que yo he aprendido y lo que la experiencia me ha dado durante más de 40 años. Si tomas en cuenta, querida Marta, que mi primer recital poético fue a los 16 años, donde me tuve que parar en un escenario. Tengo más de 40 años, tengo 58, estamos si no podemos hablando hacer cuenta, de, no se trata de una y soy una declamadora en activo. claro, siempre. Entonces he estado en escenarios muy importantes y eso me ha permitido también La tener toda esta experiencia claro. y poderla compartir, porque yo siempre he dicho, de nada sirve saber tanto si no tienes con qué compartirlo. Y yo siempre soy muy agradecida con las embajadoras o con las familias que se acercan a mí para que yo comparta todo mi saber y ellas lo pongan en práctica en el escenario. Y porque Dios así lo quiso, es Y una, porque los sueños se convierten en realidad. ahí está, una Miss Universo también. Uy, ¿qué te puedo decir? Fuiste Creo que parte de soy esa la formación. más feliz porque ese discurso lo trabajamos Fátima y yo cuando ella fue embajadora. A mí se me pidió que fuera un discurso pequeño, ella misma me dijo, no me quiero complicar, Ajá. quiero que esto sea muy tranquilo y ella traía también muy aprendido el discurso de su tía Claudia Fernández. Ok. Ese discurso de Claudia Fernández también es mío. Wow. Fue mi primera flor. Mi primera flor Tabasco fue Claudia Fernández Balboa. Trabajamos el discurso y ella habla por su nombre, Claro. es Claudia Soledad. Yo hablo en el discurso de las embajadoras o de las niñas, de las señoritas, las chicas que vendrán con los ojos llenos de ilusión, por las que se fueron, por las que ya no están, y las que han de venir Qué bonito. con la ilusión en los ojos y en el alma. Más o menos así dice el discurso. Entonces Fátima desde niña se sabía ese discurso, entonces ella de hecho lo usaba en algunas entrevistas y retomamos el que fuera algo corto y que causara ese impacto. Y sí, causó impacto universal. No sabes la alegría que a mí me ha dado verla a ella crecer, porque además es una mujer que ha tenido que enfrentar desafíos y ha podido superarlos a base de constancia, a base de la preparación y, por supuesto, de este don de gente que ella tiene, porque tiene un angelote y eso creo que nadie se lo quita a nuestra Miss Universo. Y para mí, que soy una, ¿qué te diré? Una maestra nada más, con ganas de compartir su experiencia y su saber, para mí es un orgullo. ¿Y cómo es tu pedagogía, Claudia? Digo, muchas veces la disciplina para este tipo de certámenes es muy importante, pero ¿cómo haces tú que la chica que va a dirigir un discurso en un certamen de este tipo lo sienta, lo transmita y tú la empoderes con la fuerza que tiene la palabra? Pues primero que nada, yo siempre platico con ellas. ¿Por qué? Porque ellas tienen que manifestar lo que sienten. Yo no trabajo sola, ni sale de mi cabeza todo. Trabajamos juntas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que cuando ellas se paren en un escenario, ellas no solamente digan la aportación que yo pueda darle a su discurso, sino que ellas puedan demostrar lo que ellas también sienten. Entonces, es un trabajar, y tú lo dijiste al principio, es disciplina, ¿sí? Y la que no se sienta
a arrastrar el lápiz, a escribir, pues le cuesta más trabajo, porque entonces es un discurso aprendido que a veces ni entiende. Es decir, lo tienen que sentir. Lo tienen que sentir. Y yo trabajo con sus ideas. Yo les doy formato a sus ideas. Y me pueden dar 1001 sugerencias. Pero al final revisamos, vemos, ensayamos y sobre todo que sientan ellas que estar frente a un público no solamente es una experiencia extraordinaria, sino que eso les va a permitir a ellas en el futuro a ser mujeres con más valentía de la que ya tienen, con más fortaleza de la que ya tienen. Claro, tiene mucho que ver la entonación, el poder de la voz. Hay unas que gritan. ¿Qué es muy pasa? difícil, fíjate que es muy difícil porque esa es una pregunta que todo el mundo se hace, pero nadie está Claro. en los zapatos de ellas cuando están frente al público. Acuérdate que, ¿cómo está? Que siempre hay una reacción a una acción. Claro. El público regularmente grita. Si tú te das cuenta, ves una escena. A ver, presentación a medios. En presentación a medios, solo creo que por ahí hubo alguna que medio gritó, pero no había escándalo. El público es un público completamente definido, ¿sí? Que son los medios de comunicación, los papás, las autoridades. Entonces todo es como suavecito. Llegas a la imposición de bandas y es un griterío cuando ellas salen al escenario. Entonces, si ellas no aprenden a calmar sus nervios, a respirar y a esperar a que la gente calle, entonces ellas van a gritar, porque están tratando con su voz de callar a los que están hablando. Decía don Víctor que el público es el monstruo de las 1000 cabezas. Por supuesto. Y pararse frente a un monstruo de esa naturaleza no es fácil. Por eso yo las admiro. El otro día preguntaba a alguien que sí, qué discurso era el más bonito. Creo que no hay discurso bonito. Hay que reconocer la fortaleza y el valor de cada una de ellas, porque es su sentir, es lo que ellas quieren expresar y es válido. ¿Por qué? Porque no es fácil pararse, tú lo sabes. Si a veces hablar en el micrófono, estar en un programa de radio, si yo me pusiera a imaginar a cuánta gente le estoy llegando, claro, no podría ni hablar. ¿Por qué? Porque tener un micrófono es una responsabilidad muy grande. Entonces yo siempre les digo a ellas, ustedes vean al infinito y díganselo a ustedes como ustedes quieren escucharse. Y si sientes que se te eriza la piel, está bien. ¡Qué maravilla! Vamos a una pausa promocional, continuamos en Charlando con Lauramas, aquí platicando con Lauramas. Recuerden también suscribirse. Estamos platicando con Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Claudia Cecilia, yo te recuerdo en estos desfiles de carros alegóricos desde el Siconcho, creo, hasta la ciudad de Ponciano, caminando. Sí, claro. ¡Wow! Yo siempre dije que la única vez que caminaba yo tanto era ahí. ¿Por qué? Porque no caminabas en todo el año como sí, exactamente. Lo que pasa es que es una adrenalina diferente. Sí, claro. La verdad es que yo soy una apasionada de todo lo que tenga que ver con la feria. Rebatí puntos cuando se declaró patrimonio cultural porque creo que le falta mucho a esa declaratoria de patrimonio cultural, que es el decreto número 68, que sufrió adecuaciones en esta nueva administración. Me encanta, sigo capacitando embajadoras, nunca digo quiénes son, porque para mí lo más importante es que ellas demuestren su talento, su fortaleza y templanza arriba del escenario, que decir que yo las preparo, que es mi discurso, que no. He tenido flores muy emblemáticas como fue Tenosique en el 2023, un discurso que a mucha gente le ha pegado, hay gente que lo recuerda,
que fue muy criticado también. Y criticaron porque inicia con una parte de un poema purépecha, pero los discursistas hacemos uso de refranes, de poemas, y nunca se les critica, solo porque ganó se le criticó. Pero pues bueno, ya sé que esto es así, ¿no? Todo mundo utiliza algo que pueda ser el hilo conductor para un buen discurso, y creo que Luisa Pamela en ese momento hizo lo que tenía que hacer al respecto. Entonces siempre tengo embajadoras. Al final, ya cuando me preguntan, pues ya digo quiénes son, pero no me gusta hacerlo hasta que ellas no lo mencionan o ellas, o ya ha pasado también la feria. Siempre se nota tu mano en cada uno de los discursos. Eso es de Claudia Cecilia. ¿Qué se siente, Claudia, cuando ves a una niña que te admira? Porque digo, tengo sobrinas que inclusive quisieran estar aquí porque saben que detrás de una formación de embajadora, Claudia Cecilia es garantía de que puede llegar a ser la portavoz. Yo creo que primero que nada es un orgullo enorme y un agradecimiento a quienes confían en el trabajo que yo hago. Y créeme que así tengo una embajadora en este año, que no voy a decir quién es, que faltando una semana para que ingresaran al Hotel Sede, me llamaron porque no estaban contentos con sus discursos, y la mamá es la más feliz. El otro día hasta me dijo: oye, no me habías llamado, pensé que después de la imposición me mandarías mensajes, estoy feliz, enamorada de mi hija, me encantó, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso para mí pues es un enorme gusto, saber que el trabajo es un trabajo bien hecho, que la gente está satisfecha y que pues ellas van a ser mis propias promotoras el próximo año, ¿no? Cuando les pregunten quién te preparó, con quién estuviste, le van a decir pues seguramente mi nombre, y eso para mí ya será una ganancia. ¿Qué se siente hoy, no sé, cuando tú eras niña, vistes a muchas embajadoras que coacheaba tu mamá? Fíjate que a mi mamá la mandaban a hablar porque vivíamos muy cerca de la Quinta Grijalva. Ok. Y antes en que se hacía la cena de embajadoras, mi mamá iba porque les decía nada más lo que iban a decir, no había una presentación, no era tanto discurso, no eran tan elaborados, mucho menos, ¿no? Y me recuerdo perfecto que a mi mamá luego le hablaban: Ida, ¿podrías venir a decirle a las embajadoras? Y ya estaban todas en filita para ensayar la pasarela, dijéramos, ¿no? No había maestros de pasarela, no existía esto. Esto vino muchísimo después. La pasarela ya existía, esa se impone en los años 60, y la espectacularidad de la feria como tal ya se dio en los 90. Entonces, yo escuchaba, y claro que acompañaba a mi mamá, pero además, mi mamá era quien entrevistaba a las embajadoras. Y te voy a contar una anécdota tan bonita. A ver. Hubo un año, ya ni me acuerdo qué año es, yo me acuerdo que era una niña, eso sí. Ya sabes, a mi mamá le invitaban, ella entrevistaba a las embajadoras, invitaba a veces a los presidentes municipales, y la invitaban a ir después al municipio. Allá íbamos, pues yo era una niña, con mis hermanitos, mi papá, y claro, la embajadora que te voltea a ver tú siendo niña y te sonríe, ya, es tu favorita. ¿Sí? Entonces yo iba a escuchar las entrevistas y yo siempre viendo, nunca pensé ni por mi cabeza pasaba a ser embajadora, eso no, a pesar de verlo. ¿En serio? ¿No? Quizá porque siempre fui llenita, porque como que, ay, ¿quién? No, pero no, la verdad es que nunca pasó por mi cabeza. El caso es que viene la elección de la flor. Ajá. A veces me llevaban, a veces no. Cuando a mi mamá le tocaba transmitir, no me llevaba, o dependiendo, ¿no? Y gana otra embajadora que no era mi favorita. ¿Y qué? Y yo era un mar de llanto. Cuando mi mamá llegó, yo lloraba que no había ganado. Era un escándalo total y absoluto. Apasionada también. No, apasionada desde niña. Pasó ya al día siguiente, a los 2, 3 días, ni creas que fue tan rápido. Llego de la escuela, esperando a mi mamá que llegara del programa de radio. Mi mamá, entre 2:30 y 3, ya llegaba a la casa, que además estaba, dijéramos, relativamente cerca
de la estación de radio. Bien. Cuando baja mi mamá con la embajadora y con la flor Te la llevo. a comer a mi casa. Ay, mi vida. Para que yo comiera con ellas. Yo, por supuesto, no comí, yo nada más me quedaba viendo, ¿no? Ay, Pero eran otros tiempos. Era mi mamá, pues. ¿Cuándo Era, te ibas a imaginar que en un futuro tú ibas a ser no, o sea, formadora de no, esas? para nada, nunca, ni en mi cabeza me pasaba, por supuesto. Pero ¡Qué regalo! qué maravilla. Claro que mi mamá, y mi mamá, ¿qué iba a pensar en eso? Mi mamá que era una mujer tan práctica. Ujú. Ya, o sea, ya, al que ganó, ganó y a lo que sigue. Y sin embargo, ella pensó en ese sentimiento que yo tenía de que me habían quitado algo. ¡Qué privilegio! Entonces, ella me llevó a la flor y a la embajadora para que yo viera que no estaban peleadas además, de que no había pleito. Muy bien. Te voy a hacer una dinámica. Cristo. Dios mío, ya para ir concluyendo ya este episodio, que ha sido de verdad un deleite conocer mucho más de ti, de tu historia, de tu trayectoria, de la formación que has hecho de tanto de la generación anterior de tu mami, que amablemente nos has contado, como todo este legado que tú has dejado en esta historia de las flores de Tabasco. Y bueno, no sé, a mí me gustaría hacerte como que esta dinámica, si te digo 4 palabras, tú me pudieras hacer un mini discurso de lo que es hoy en día la presencia de la mujer empoderada, de las mujeres de Tabasco que están en los ojos del mundo. Entonces, te voy a decir 5 palabras, ¿te parece? Cristo viene. Tabasco, corona, flor más bella, empoderamiento y resiliencia. Híjole, fíjate que los 5 puntos ya los toqué con algunas embajadoras y si te lo cuento como tal ya van a saber qué embajadoras son las que estoy preparando. Lo que te puedo decir es que no hay sueño que no se cumpla cuando hay perseverancia, ni corona que no se pueda alcanzar y que el universo no premie con una flor antes. Que sea una flor universal para el mundo y por el mundo, nacida en Tabasco, que es el mejor lugar para nacer y para vivir. ¡Wow! Me enchina la piel. Mi querida Claudia Cecilia, es un deleite, pero ya están las niñas saludándote, ya supe quiénes son. Quiero decirte que estamos en el Hotel de las Flores y ha sido un placer platicar con Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Al contrario, mi querida Marta, Laura, eso me encantó platicando con Laura. Gracias por invitarme, por ser parte de esta maravillosa tradición de la que creo que solamente... ahora sí que como digo, si volviera a nacer, yo preferiría Tabasco, como dice el poema de Ángel Suárez Rodríguez. ¿Por qué? Porque para hablar de Tabasco hay que tener el alma siempre verde. Y yo soy una amante de mi estado, me encanta, lo amo a profundidad y amo, por supuesto, todo lo que se genera a través de sus tradiciones, sus costumbres y de esta feria maravillosa que la vamos a seguir queriendo. Así es. Pues te agradezco mucho, mi querida Claudia Cecilia. Al contrario, gracias a tu público y nos oímos y vemos pronto. Por supuesto. Pues amigos, ya lo saben, suscríbanse en este canal de YouTube y continuamos, por supuesto, llevando estas charlas de corazón en Platicando con Loramas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy, de agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy dichoso con lo que tengo. Hotel Quinta Edén presentó